¿Y de quién es la culpa ahora? De Maduro. La culpa es de Fidel. La culpa es de Lenin. La culpa es de Gautama Siddhartha. La culpa es de Ho Chi Minh. Bueno, Ho Chi Minh está caliente por lo del ambiente. ¿De quién es la culpa ahora? Tiene nombre y apellido. Se llama Partido Popular Democrático y Partido Nuevo Progresista. El partidismo, una vez más. Porque cuando esto ocurrió, los dos en contubernio desarrollaron toda la estructura para pagar, no tan solo hacer la reforma energética. Nunca debes olvidar que el ex gobernador del Partido Popular Democrático, Aníbal Acevedo Vilá, inventó, conjunto al PNP, un sistema de captación, un sistema tributario es el nombre, el cual se llamó COFINA, donde crearon un impuesto directamente al producto de consumo, una vez más, porque tenemos una economía de consumo y no una economía de producción, y al consumo le grabaron un 7% en aquel entonces para poder emitir deuda pública fuera del orden constitucional y que esa retención de un 7% parte fuese directa de forma exclusiva a el servicio a la deuda cargada a COFINA. De todos los videos que yo hago educativos, este es el más difícil que me ha tocado. Hay muchos sentimientos, el pueblo está molesto, pero ahí vamos. ¿Qué es COFINA? COFINA es un sistema tributario, y ahí vamos a lo que es la historia corta, para que comprendan. Durante toda la vida, desde las tribus indígenas, siempre el Estado o el poder crea contribuciones para pagar todas las cosas, siempre. Pero no es hasta que llega el Renacimiento, para el siglo XV, que nacen los sistemas financieros. Incluso hasta Constantino desde antes crea Roma, alegando de que iban a ser Roma grande, con contribuciones. Cuando llega el Renacimiento, que nacen los sistemas financieros, para el 1929, por la Primera Guerra Mundial, nace la burocracia y nacen las guerras y hay que financiarlas. Así que la deuda pública da origen a los sistemas tributarios. Y COFINA es un sistema tributario donde usted va a pagar lo que el gobierno vaya a hacer. Pero en adición, utilizan tu dinero para meterlo en una cuenta de banco y generar deuda sobre esa cuenta. Venimos a Puerto Rico y para el cuatrienio de Aníbal Acevedo Vilá había una crisis económica muy grande en Puerto Rico por las 936 más la economía mundial estaba teniendo problemas. La banca perdió liquidez y teníamos en Puerto Rico un gobierno dividido. Todos se van a echar la culpa entre Aníbal Acevedo Vilá, Primitivo Aponte y Toñito Silva. Ellos fueron los arquitectos de COFINA. COFINA simplemente es un impuesto al consumo para que usted pagara más deuda, porque ellos inventaron este sistema tributario para generar más deuda fuera de lo que era la Constitución. Aníbal Acevedo Vilá alegaba que el 1% de ese impuesto era el que iba a utilizar para pagar deuda. Luego vino Luis Fortuño y aumentó la deuda pública contra las cuentas de COFINA. Cuando las cuentas de COFINA se devalúan, los puertorriqueños que invirtieron colapsan, pierden su capital y llegan los buitres, como siempre, los mismos, y adquieren esos bonos a un valor inferior a lo que lo compraron los iniciales. Pero ellos siguen cobrando como el valor original del bono. ¿Qué sucede? Que estos imbéciles que nosotros tenemos gobernando este país, administrando este país, emitieron deuda indiscriminadamente contra esas cuentas, llevándola a una deuda gigante, empezando por Luis Fortuño. ¿Qué sucede? Que cuando Puerto Rico va al impago, esas personas quieren que se le pague, y estos buitres que compraron a 15 centavos el dólar, o a 20 centavos el dólar, exigen el que se le pague la totalidad en un 100%, un bono devaluado, ellos quieren que se le pague un 100%. Pues estas personas que nosotros tenemos administrando el país, en vez de hacer una auditoría y decirle a la gente, miren, el dinero se nos fue de esta manera. Hubo transacciones donde el banco generó capital, generó dinero sin prestarle dinero a Puerto Rico. Eso es deuda ilegal en cualquier lugar. Y estas personas que compraron unos bonos devaluados ahora quieren que se le pague como si fuese un bono original. Y esto vino la Junta de Control Fiscal hace varios meses y llegó a un acuerdo con COFINA. Y estas personas, la Junta de Control Fiscal hizo un acuerdo con los bonistas donde le iba a pagar más del 90%. En aquel momento la gente no gritó, la gente se indignó ayer. Pero es la Junta de Control Fiscal quien hizo ese acuerdo. Ayer los legisladores simplemente como marionetas, ellos llevaron ese proyecto de ley, votaron porque ellos no entienden ellos no entienden. Cuando yo les digo que no entienden, no entienden. ¿Ustedes creen que Georgie Navarro sabe con un sistema tributario? ¿O el borracho de Jun, el que se ríe? ¿Ah? No, pues claro que no, porque son unos imbéciles que no conocen lo que nos está pasando. Pues ellos, en vez de defender al pueblo, ayer simplemente validaron lo que hizo la Junta de Control Fiscal, que es que usted va a pagar por generaciones una cantidad de dinero que fue un robo contra los puertorriqueños y nunca te explicaron y ahora tú lo vas a tener que pagar.
porque todos estos políticos así lo hicieron y votaron políticos del Partido Popular y del Partido Progresista. Yo no quiero ver que la gente diga que estos fueron los PNP. Búsquenlo, ahí están las listas. Ahí están las listas. Pues esta gente, en vez de hacer un análisis de la deuda y pagarle a las personas que en realidad lo merecían, pues no. Lo que hicieron fue que a usted le van a quitar el dinero para pagarle al capital financiero. A los que siempre le estamos hablando, que es el rostro detrás de nuestro problema. Es el capital financiero. Ahora el capital financiero tiene una garantía de pago por muchos años. Entonces ellos le dicen, cuando le digo ellos, el gobierno, le dicen que nos vamos a economizar 17.000 millones. Eso es mentira, porque ellos lo que hicieron fue que simplemente llegaron a unos nuevos términos, unos acuerdos donde le dicen a usted que hubo una reestructuración, pero no hay ninguna reestructuración. Lo que hicieron fue que utilizaron una ecuación diferencial, porque tiene que ver con el tiempo, y aumentaron durante el tiempo una acumulación de intereses donde ahora nos va a costar el doble de lo que debemos. Él le dice que nosotros nos vamos a ahorrar 17.000 millones de dólares. Vayan para que vean que ahora esa gente va a cobrar más. Y lo hacen para abrir una brecha, para darle continuidad a la deuda pública. Cuando ellos le dicen a ustedes que van a recuperar la confianza de los mercados, es porque van a aumentar la deuda pública. Y eso fue lo que hicieron ayer. Ayer simplemente habilitaron los términos de pago de Cofina para aumentar más la deuda pública. Eso fue lo que pasó ayer. Aquí hoy yo me estoy aguantando. Yo me estoy aguantando porque no... La gente tiene que entender la magnitud del problema que nos metieron. Esto no da risa. Esto no da risa. Lo único que le falta a los legisladores ahora es que pasen otro proyecto de ley que aumente la vida de los puertorriqueños en 100 años para que tengamos 150 años, 170 años de vida para seguir pagando contribuciones. Porque no nos defendieron. En vez de ponerle un detente al capital financiero y decirle, no, mira, no, usted hasta aquí, usted va a cobrar hasta aquí. Y llegar a una renegociación genuina. No, simplemente nos vendieron. Y como nos vendieron, pues yo no puedo ahora tratarlos con amor y cariño. Y llegó el momento en que los puertorriqueños tienen que poner esto un punto final. Porque aquí ningún político va a resolver nuestro problema. Ningún partido, la palabra lo dice, partido no va a resolver el problema. Este problema se va a resolver cuando ustedes los puertorriqueños se encojonen y se tiran a la calle. Y paren el gobierno. Es la única opción que nos dejaron. Es la única opción que nosotros tenemos. Porque nosotros los puertorriqueños somos los únicos que nos vamos a poder defender. Tan pronto llegó Luis Fortuño, aumenta la deuda pública cargada contra Cofina y posteriormente aumentan el Partido Popular Democrático nuevamente el IBU, que es el impuesto al consumo, que fue el sistema tributario que estos dos partidos en contubernio se inventaron y de esa forma emitieron miles de millones de dólares ilegales, ilegítimos y fuera del orden constitucional. Tan pronto eso ocurrió que Puerto Rico fue al colapso y a la cesación de pago del servicio a la deuda, cae entonces Puerto Rico en el impago y lo primero que negociaron, ¿qué fue eso? Que la Junta de Control Fiscal le dijo al país que habían alrededor de 6.500 millones de dólares ilegítimos fuera del orden constitucional. Los últimos 3.7 mil millones de dólares que emitió Alejandro García Padilla y los últimos 3.000 millones de dólares que emitió la administración de Luis Fortuño. Les dije a ustedes que las personas que tenían los tenedores del mercado secundario de esos bonos, algunos eran clientes de la, en aquel entonces, ex esposa del luego gobernador de Puerto Rico. Les dije a ustedes que esas personas iban a alcanzar una garantía del pago a la deuda. Y, claro, en aquel entonces el jefe de la Junta de Control Fiscal era el hermano de la señora, que sus clientes eran los poseedores de la deuda pública del país. Y eso nosotros se lo dijimos en la cara en aquel entonces, en un debate a la gobernación. Y él trató de zapatearse. Y hoy por hoy, ¿cuál fue el resultado? Pues le aprobaron 91 centavos el dólar de garantía por las cuentas de Cofina. Sí, Eliezer, si fueras abogado de la Junta de Supervisión Fiscal, tendrías que convencerles. ¿Cómo harías para convencerles, como han hecho algunos de sus abogados, de no aumentar la matrícula de la Universidad de Puerto Rico, en no quitarle el presupuesto operacional de la Universidad de Puerto Rico y no bajarle las pensiones a nuestros retirados? ¿Cómo lo harías? Muchas gracias. Adelante. Bueno, primero me corto la mano antes de ser abogado de la Junta de Control Fiscal.
pero como gobernador de Puerto Rico estaremos estableciendo un presupuesto, identificando, garantizar los servicios esenciales a los puertorriqueños que tengan educación, que tengan salud, que tengan todos los mecanismos para el desarrollo humano y que podamos simplemente hacer una sociedad de bien. Pero para eso nosotros tenemos que eliminar la burocracia que a mi derecha y a mi izquierda lamentablemente han puesto sobre el gobierno y crearon un gigantismo gubernamental y unos contratos excesivos como el que ocurrió con Mabel Cabeza dando indiscriminadamente contratos, pues toda una buena gerencia y sana administración acaba con todo el gigantismo gubernamental y el presupuesto va a funcionar. Así que se le va a presentar con data empírica, con tablas, donde se va a invertir cada centavo del Estado y yo le garantizo al pueblo de Puerto Rico que el presupuesto que nosotros tenemos ahora mismo da para mucho más de lo que nosotros estamos viviendo. Y los bonistas pues tienen que hacer sus ajustes también, porque a los que compraron en el mercado secundario bonos a 20 centavos, Eliezer Molina no le va a estar dando garantía de 91 centavos el dólar, como hicieron en el caso de Cofina, negativo. Si ellos compraron en el mercado a 20 centavos, a 20 centavos se le va a pagar. Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer, porque Eliezer Molina viene a gobernar por Puerto Rico, por los puertorriqueños, no para el capital financiero, la Junta de Control Fiscal, ni la burocracia de los dos partidos políticos que dominan a Puerto Rico. Cuando estas personas adquirieron los bonos en el mercado secundario, que muy probablemente debieron haber pagado 15, algunos 20 centavos el dólar por esos bonos, nunca le prestaron un centavo al gobierno de Puerto Rico, pero la Junta de Control Fiscal, el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista le dieron entonces una garantía de repago de 91 centavos el dólar a estos buitres del mercado secundario, donde entonces triplicaron su ganancia sin haberle pagado un centavo al pueblo de Puerto Rico. Salieron con una garantía de una deuda ilegítima. Te empujaron ahora la factura de luz. Vas a cubrir entonces las cuentas de la Autoridad de Energía Eléctrica y se acabó la deuda en Puerto Rico. Nunca hicieron una auditoría, no hubo consecuencias con las personas que adquirieron los bonos, que fueron los que mal asesoraron al gobierno para llevarlos a unos bonos devaluados y luego adquirirlos en el mercado secundario y todas esas cosas. Se les dijo a todo el mundo y se reían de nosotros. Y le explicábamos lo que era el capital financiero. Le dijimos lo que era el capital financiero hasta la saciedad. ¿Y qué empezaron a hacer los partidos políticos? Todo. Victoria Ciudadana lo usaba mucho en aquel entonces, de la mano de la señora Lúgaro. Y también el Partido Independentista decían que Eliezer era un agricultor y que él tenía que ser el secretario de Agricultura. Así decían estos bribones. Así decían estos bribones. Y cuando fuimos entonces al debate a la gobernación, el que ellos llamaban agricultor los retó a toditos al Partido Popular Democrático, porque obviamente estas cosas teníamos que enfrentar a Pedro Pierluisi con la verdad. Se le dijo al Partido Nuevo Progresista, al Proyecto Dignidad, a Victoria Ciudadana y al Partido Independentista, y los 5 partidos dijeron que no en el debate, para que el tema de economía fuese uno de los 5 puntos que se discutieran en el debate a la gobernación. Todos dijeron que no. Eliezer Molina, el candidato independiente, el que decían que era un agricultor, fue el único que les dijo, es que esto fue lo que venimos aquí. ¿Y qué hicieron? Pues allá los pusieron en un debate por la perspectiva de género y convirtieron en un circo lo que pudo haber sido un momento de que las ideas sacaran a Puerto Rico de un atolladero económico. Lo sumergieron entonces en un debate social ideológico que no produce simplemente más que división, mal rato y coraje dentro de toda la sociedad, y en nada atajó el problema inflacionario, el problema energético, el problema de la distribución de agua potable, el problema de la recolección del agua de desperdicio, el problema de la construcción ilegal y la invasión de los bienes de dominio público, el aumento en el valor de los inmuebles, sacándolo de la proporción de la capacidad de ingresos que tenían los puertorriqueños. Entonces toda esa inflación sistemática se tragó nuestro país y nadie quiso discutirlo en el momento que había que discutirlo. Y ahora que tenemos, se le cayó el país encima a la gobernadora.
porque lo que viene no está fácil. Prepárate. La factura de luz, es que te jodiste.